Hola a todos, soy Sabrina Tórtora, bienvenidos a Preguntas Incómodas. Latinoamérica ostenta con orgullo ser la región con más violencia y criminalidad del mundo. Digo con orgullo porque en las últimas décadas ciudades de países como El Salvador, México, Brasil, Colombia y Venezuela han liderado el ranking mundial. Y cada vez que en este canal digo que uno de estos países es el número 1, salen los de los otros a explicarme que en sus países la cosa está color de hormiga. Gente, yo solo digo que no deberíamos pelearnos por el primer lugar, no en esta competencia. Ante esta situación, más de uno ha aplaudido las políticas de mano dura que se han aplicado en nuestros países, probablemente porque lo que siempre esperamos es que ese maltrato siempre va a ser hacia cualquier otra persona menos nosotros. Pero, ¿adivinan qué? Estas estrategias no solo han sido criticadas por violar los derechos humanos de los delincuentes, sino por hacerlo con toda la población. Y para colmo, hay quienes aseguran que no son siquiera efectivas. Hoy hablaremos de las polémicas medidas que está tomando el presidente Nayib Bukele para hacer frente a las maras en El Salvador, y también de otros países que o bien han tenido políticas de mano dura o bien han logrado cumplir con el tan anhelado objetivo de bajar la tasa de homicidios. Primero, quiero aclarar que hablaré principalmente de homicidios, aunque de fondo haya muchos otros crímenes. Pero una parte merece la mención de los delitos que se cometen en Internet, una modalidad de crimen que va en aumento y que hasta puede ser considerada un asunto de seguridad de Estado. Por eso, quiero hablarte de Surfshark, la VPN que nosotros mismos usamos para protegernos de una infinidad de amenazas en la web. Tanto si trabajas por Internet como yo, como si le das un uso personal, necesitas resguardar tu seguridad en la web desde cualquier dispositivo. Con Surfshark podrás entrar en las páginas que quieras, protegiendo tu información personal, gracias a que cifra todo lo que envías, con la posibilidad además de poder conectar tus dispositivos a redes públicas de Wi-Fi sin ningún temor, navegar de forma anónima, bloquear molestos anuncios y también malware. Además, con Surfshark podrás acceder a contenido de plataformas de streaming sin restricción por geolocalización, así como también a mejores tarifas de productos y servicios a un mejor precio o tener acceso a los mejores videojuegos. Surfea en la red como un tiburón. Con el enlace que te dejo en la descripción y el código PREGUNTASVPN obtendrás un 83% de descuento y 3 meses gratis. Puedes aprovechar y probarlo, ya que te ofrece una garantía de 30 días y si no te convence, te devuelve tu dinero. Por años, San Salvador, Ciudad Juárez, Medellín en su momento y Caracas en la actualidad, por mencionar solo algunas, son destinos que han sido desaconsejados para visitar desde el primer mundo. Aunque, para ser precisa, es desde organismos de gobierno que te advierten sobre el crimen de estos países. Páginas que, por cierto, nadie lee porque parece que las diseñaron con Windows 1. Si no te suena a nada esta versión es porque salió en diciembre de 1985, cuando yo tenía apenas algunos meses y era una versión bastante más tierna de mí misma. En fin, en los modernos blogs de viaje, en cambio, puedes leer cosas como esta, una entrada en una página italiana. Fare un'escursione in favela è una delle esperienze più interessanti che potrete vivere a Rio de Janeiro, ma la visita va pensata con cura e affrontata in sicurezza e con il massimo rispetto per gli abitanti del posto. Estimados paisanos italianos, ir a una favela no es como visitar un zoológico en el que observas la vida salvaje desde la seguridad del otro lado de la jaula y en la que se aconseja no tirar comida a los animales para no molestarlos. Estamos primero hablando de personas y segundo de zonas deprimidas a las que los mismos locales no quieren entrar por su propia seguridad. Romantizar la violencia y la pobreza le hace un flaco favor al sufrimiento de toda una población azotada por el hampa y le da una visión totalmente equivocada al turista irresponsable que no lee ni una sola noticia sobre el sitio que va a visitar. ¿Cómo combatir la violencia a manos del crimen organizado? Ha sido la pregunta que se han hecho nuestros gobiernos, porque a otros les ha parecido más interesante negociar con los criminales para meterle mano al dinero del narco y otros asuntos poco legales. Pasemos entonces a hablar de Bukele. Ups, pareciera que acabo de decir que el criptopresidente millennial se ha aprovechado del descontrol con las maras para pescar en río revuelto. Bueno,
no lo he dicho yo, sino el gobierno de Estados Unidos, que ha señalado a Bukele en 2021 y sancionó a 2 funcionarios por pactar con pandilleros no por dinero, sino para que bajaran la matanza y le dieran apoyo político al partido oficialista Nuevas Ideas. A cambio, el gobierno les habría dado incentivos financieros, celulares y, óigase bien, prostitutas a los líderes mareros en prisión. Ahora entiendo por qué se llaman Nuevas Ideas. Aunque quizás deberían llamarse ideas poco ortodoxas o ideas incómodas. Pero, ¿quién sería tan estúpido para usar la palabra incómodo en su proyecto? Bueno, mejor sigamos. En todo caso, no me quiero imaginar cómo debe haber sido esa negociación. Por cada prostituta que te mande, dejas de matar a 100 personas. No. A 40. Bueno, no. 60. Ok, 50. Trato. 2 cosas preocupan a la comunidad internacional sobre El Salvador: que se están violando los derechos humanos en ese país y descifrar qué carajo significa su escudo nacional. En serio, mírenlo y díganme que no tengo razón. Un palo con un sombrero de San Nicolás encima, con una aureola a su alrededor enmarcado en un triángulo Illuminati. Para no aburrirlos con términos leguleyos sobre el régimen de excepción, esto se traduce en que te pueden llevar preso sin decirte por qué y que no te garantizan que te den un debido proceso. En una entrevista con France 24, Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, dijo lo siguiente al respecto. Y lo que debemos de garantizar, y yo coincido con el Celo Ábrego, es garantizar los derechos humanos de aquellos que no son pandilleros. Pero hasta el momento no hay ninguna denuncia de algún ciudadano o sector que diga, miren, a nosotros nos están violando los derechos humanos con lo del régimen de excepción. Él asegura que nadie puso denuncias, pero un momento, si no puedes protestar, no puedes hablarle del tema a los medios por la que llaman ley mordaza y no hay debido proceso, ¿cómo la gente va a denunciar nada? Además, ocurre lo siguiente. En el afán de dar resultados, Bukele dice que se han detenido más de 19,000 pandilleros. Hay testimonios de que se están llevando preso a cualquiera. Por ejemplo, el de Darwin Martínez, que reportó la BBC, fue detenido y acusado de pertenencia a agrupaciones ilícitas solo por tener la palabra marero tatuada en el pecho. Aclaro, es un ex marero. Él puede demostrar su inocencia, pero a su abogada la recibieron con gas pimienta. Otros, con tatuajes tales como las letras MS, las iniciales de una de las más peligrosas, la Mara Salvatrucha, están escondidos. No importa si ya no son mareros o simplemente tienen ese tatuaje porque su novia se llama María Sánchez. Idea de negocio. Abrir clínica para borrar tatuajes en El Salvador. Empezar con una promo de 2x1 para exmareros. Algunos policías incluso están denunciando que se les imponen unas cuotas de detenidos por días. En ciertas zonas o ya han detenido a muchos o los pandilleros huyen hacia otras, por lo que están empezando a vivir un fenómeno de escasez de pandilleros, por el cual a los mismos policías los invitan a llenar ese cupo con cualquier detenido. Si esto sigue así, tendrán que empezar a esposar a maniquíes y muñecas inflables. Si eres sospechoso, vas preso, sea quien seas, incluso niños de 12 años. El vicepresidente de la Asamblea explicó esto. Los pandilleros han permeado tanto a la sociedad salvadoreña que gente que se hace pasar por vendedores, niños o personas que no parecen pandilleros son los encargados de transportarles el dinero de la extorsión, de llevarles o sacar armas. Por eso se vuelve necesario que aún a pesar de la situación que pueden estar enfrentando personas que no son pandilleros, es importante poderlos revisar, poderlos escoltar. Pues nada, habrá que hacer pesquisas en las guarderías infantiles, porque ya te digo yo que con esas caritas de yo no fui se esconden violentos mareros. A ver, entiendo el punto del señor vicepresidente. Seguro que sí hay colaboradores de las maras entre la gente de a pie, pero detener a literalmente cualquiera bajo sospecha es como ir a pescar a un estanque con un lanzagranadas. Claro que vas a dar con algún culpable, pero sobre todo con inocentes.
Mientras tanto, el presidente Bukele, que es también un gran tuitero, nos dice a las ONGs y a todo el que nos preocupe la suspensión de garantías en su país lo siguiente. Estos vividores de las ONGs dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos como si disfrutaran ver baños de sangre. Dígame cuántos miles de pandilleros va a llevarse para que los traten como reyes allá. En efecto, las maras son un azote para El Salvador. Se cree que estamos hablando de alrededor de 70.000 pandilleros, aunque según la fuente que consultes son hasta más. Lo de criticar las medidas de Bukele no va de no defender a la ciudadanía. Claro que hay que aplicar la ley y castigar a los delincuentes. El problema es que en casos como estos es peor el remedio que la enfermedad. Llevarse preso a todo el que tiene patas puede que no sea la mejor idea por varios motivos. El Salvador tiene las cárceles a reventar, por lo que ahora se sobrecarga el sistema penitenciario aún más. Y mantener a tanta gente presa cuesta plata. Aunque claro, Bukele, muy ahorrativo él, les redujo la comida. Que no se diga que no se piensa las cosas. Y si de paso hay gente inocente presa o culpable de crímenes menores, al juntarla con matones, ¿qué creen que pasará? En unos años, cuando salgan a la calle, el problema de la violencia les explotará en la cara a los salvadoreños. Limitar las libertades de su gente con la excusa de que ahora sí tendrán seguridad es como esos maridos celosos que encierran a su mujer para protegerla del mundo. Gracias, Bukele. Medidas como la suya podrían ser un terreno fértil para futuros atropellos más que una verdadera protección para la población. Hay estudios que demuestran que endurecer las penas sobre el crimen no es una estrategia eficiente. Por el contrario, reforzar las instituciones, sanear el cuerpo policial y dotarlo de mejores equipos y tecnología, reforzar el sistema judicial y penal, son algunas medidas que suelen reportar mejores resultados. El control de armas, por supuesto, también es importante. En Estados Unidos, país en el que la gente va armada hasta para pasear a su perro, el presidente Biden quiere aumentar el control de armas. Las nuevas regulaciones planean incluir las denominadas armas fantasma, una especie de armas al mejor estilo hazlo tú mismo, de fabricación casera a partir de componentes comprados por internet. Hace pocos años había tutoriales y todo en YouTube sobre cómo armarlas, y el algoritmo te las recomendaba después de ver videos sobre bricolaje. Ok, no exactamente. Lo primero es cierto, lo segundo no. Creo. Si con estas medidas también se hace un esfuerzo por mejorar las ciudades, dotándolas de bibliotecas y actividades para los más jóvenes, así como nuevos puestos de empleo decentes para los mayorcitos, la cosa mejora. No todo se resuelve con golpes y mano dura. No es así, Will Smith. Excepto por los equipos electrónicos. Esos sí necesitan de un toque técnico de vez en cuando. Lo hacen hasta los informáticos. Los he visto. Casos como el de la ciudad de Medellín, que en los 80 y los 90 sus habitantes estaban siendo acosados por Pablo Escobar y el cártel de Medellín, empezaron a tener un respiro no solo tras su muerte y la desarticulación del cártel, sino gracias a un trabajo coordinado y con cierta continuidad que no descuidó la mejora en la calidad de vida de la gente de a pie a través de mejores servicios. María Paulina Villa, quien estuvo a cargo de planes de innovación en esa ciudad, dijo entonces que su país iba a dar un salto cuántico hacia esa innovación y que esta era como el virus del ébola que puede transmitirse de persona a persona. A ver, señora Villa, para la próxima, usar la palabra ébola en un discurso inspirador nunca es aconsejable, pero se agradece la intención. Viajemos ahora a Nueva York en los años 90, cuando era alcalde Rudy Giuliani, famoso por haber combatido la mafia y también por intentar acostarse con la hija de Borat. Put down your crumb. She's 15. She's too old for you. Entonces se aplicó la teoría que se conoce como de las ventanas rotas. Esto es poner la casa en orden porque los entornos urbanos con signos evidentes de delincuencia fomentan un comportamiento similar. Pero para explicarlo mejor, cito un artículo del diario El País de 1995. Para delicia de los atormentados neoyorquinos, Giuliani ha exterminado a los molestos voluntarios que limpian los parabrisas en cada semáforo rojo. Idea: inventar la máquina del tiempo para explicarle a la redacción del diario El País que no es buena idea usar la palabra exterminar para hablar de gente
excluidas socialmente. Como decía el artículo, Giuliani ha limpiado los parques y está considerando esconder a una buena parte de los mendigos sin hogar en refugios públicos. Vale, ya entiendo. No se trata de ayudar a los excluidos, sino de esconderlos. Smart. Con Giuliani se llevó a cabo también el Stop and Frisk, que no es más que detener y registrar a todo el que luzca sospechoso. ¿Y quién luce sospechoso en Estados Unidos? ¡Bingo! Los negros y los latinos. Esta práctica se redujo a partir de 2013, pues entendieron que eso de detener a la gente en base a qué tan oscura era su piel era como racista. Y evidentemente, desde que le bajaron al asunto, los crímenes no han repuntado. O sea, que no servía para nada. Otro ejemplo de técnicas cuestionables es el del BOPE, la tropa de élite de la policía militar, que ha sido señalado por diversos organismos, entre los cuales Amnistía Internacional, por sus ejecuciones extrajudiciales e incluso actos de tortura. Digamos que el BOPE llevó el Stop and Frisk a un nuevo e innovador nivel. Dispara y luego pregunta. Esta ONG concluyó que esta manera de hacer las cosas no disminuye la delincuencia y contribuye a excluir a enteros colectivos y a dejarlos a merced del AMPA. Su logo es esta simpática calavera con un cuchillo que la atraviesa. Venezuela, por su parte, no ha querido quedarse atrás y el gobierno chavista dio con las FAES o Fuerzas de Acciones Especiales, comando de la policía que ha sido señalado como verdadero grupo de exterminio. Copiaron la brutalidad del BOPE, pero no conformes, se copiaron también de su logo. Está claro que ante la violencia criminal en Latinoamérica se pide con urgencia que se haga algo, pero la represión indiscriminada puede ser un caldo de cultivo para que en unos años la cosa empeore. ¿Y tú qué crees? ¿Tener mano dura es la única solución? ¿Hay voluntad real en nuestros países de solucionar este gran problema? Te leemos en la caja de comentarios. Hasta la próxima.